Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a este su programa, la entrevista de la semana. Usted ya lo sabe, 107.5 es el dial de su radio Universidad de los Lagos y por supuesto nos ve a través de las pantallas de ULagos TV. Y hablando de que usted nos ve, aquí lo está viendo, pero también lo va a escuchar, queremos presentar con mucho agrado al profesor James Parr, profesor acá de la Universidad de los Lagos, que nos va a ir contando entre todas las cosas sus títulos, sus cargos que ha tenido, en fin. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la entrevista de la semana. Gracias, Marcelo, por el espacio, por el tiempo. Espero poder compartir algo de utilidad para la comunidad y la ciudadanía local. Sin duda, profesor, y bueno, podríamos decir también que usted es investigador del CEDER, ¿cierto? ¿Correcto? Y está haciendo clases también en el Departamento de Humanidades y Arte. Cierto. En la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana también hago clases en competencias transversales y en varios de nuestros programas de posgrado. ¿Usted, profesor, es doctor en lingüística? No, doctor en literatura hispanoamericana y española. Ah, ya. Y me concentro en poesía latinoamericana siglo XX y específicamente mi línea de análisis y de investigación ha sido por los últimos, lo digo, veintitantos años, poesía mapuche. Bueno, eso es solamente como el inicio, el panorama de lo que es trayectoria acá del profesor. Ahora, profesor, ¿usted dónde nació originalmente y cómo llega a vincularse acá con la Universidad de los Lagos? Siempre hay una confusión con mi apellido y después escuchan mi acento y como que los descoloca. Sí, soy hijo de padres estadounidenses, pero nacido en Antofagasta, criado la mayoría de mi infancia y adolescencia en Santiago y salí de Chile después de salir de cuarto medio a estudiar en Estados Unidos. Después de cuarto medio. Después de cuarto medio, sí. Yo me salí de cuarto medio en Santiago y me fui a Estados Unidos a estudiar el pregrado, donde estudié justamente pedagogía y literatura, y después el magíster y el doctorado también allá. Después de unos años trabajando en universidades, dos distintas universidades en Estados Unidos, se me presentó la oportunidad de regresar a Chile y lo tomé. Y me volví a Chile a radicarme nuevamente aquí en el sur en el 2004. 2004. 2004. ¿Y de ahí su vínculo con la Universidad de los Lagos? Parte en el 2006 a través de un concurso público que el CEDER tuvo abierto y desde esa fecha abril 2006, estoy vinculado a la universidad. Y ahí ha pasado por varias distintas funciones, cargos. Bueno, sí, he estado principalmente como académico adscrito al CEDER. Pasé por un periodo también, casi 8 años, como director del centro. Actualmente, hace 4 o 5 años, volví a ser simplemente académico y me he desempeñado en distintos cargos, digamos, de gestión en la universidad. Actualmente estoy como consejero superior y he estado en distintas comisiones, en distintas jefaturas. También estuve de jefe del programa del doctorado de Ciencias Sociales cuando se constituyó y a través de las primeras 2 acreditaciones. Y participo de distintos, como digo, de programas de posgrado, magíster y a veces en el doctorado. Además de colaborar con departamentos dentro de la universidad y actualmente con algunos estudios que estamos haciendo con el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio. O sea, podríamos seguir contando mucha trayectoria, pero quisiera que, por ejemplo, nos centráramos ahora en el CEDER. Ya. Ahí en el CEDER, ¿qué línea de investigación realiza? ¿Cómo esto, sobre todo para que lo contemos a la comunidad, cómo esto incide estas investigaciones en el desarrollo regional, por ejemplo? Vale. Mira, yo, o sea, siendo prácticamente el único humanista del equipo del CEDER, siendo que son mayoritariamente de las áreas de las ciencias sociales, han habido otros y hay otras que están participando hoy día en el CEDER como humanistas también.
Pero desde la literatura uno puede decir que esto como que no cuaja en un centro de investigaciones sociales. Sin embargo, desde la literatura yo he explorado otros ámbitos de lo que tienen relación con identidad, cultura, sociología de la identidad, inclusive pololeado un poco, me he mojado las patitas con temas de ciencias políticas y de ciencias ambientales. Muy en la superficie, pero he trabajado eso a través de mis relaciones con comunidades indígenas principalmente y específicamente escritores y escritoras indígenas de este territorio, la Futahüyïmapu y de la Araucanía. O sea, la persona que en el caso de usted está en literatura y que también se ha visto y se dice, ¿cierto?, que un escritor, por ejemplo, es alguien que primero va a hacer un tema de observación y va a rescatar casi sociológicamente lo que pasa en una comunidad, por lo tanto, ahí se enlazaría muy, muy profundamente. Y escuchándolo, profesor, y me imagino que quien lo escucha, quien lo ve, siento que hay todo un vínculo con una universidad regional, una universidad, ¿cierto?, pública. Y también puede surgir la pregunta, ¿por qué dejar Estados Unidos? ¿Por qué venirse al sur del mundo? Chuta. Bueno, hay dos respuestas ahí. Puede ser una más formal y otra un poco menos formal. Las dos. Las dos, entonces. No, mira, antes de pasar a eso, quería simplemente relacionar el tema de la investigación con el ámbito regional que tiene específicamente el CEDER también y como institucionalidad pública. Creo que en este sentido, la literatura en todo ámbito, todo género, no solamente la poesía, pero aporta un poco a la comprensión de los procesos sociales que se viven hoy en día y que se han vivido históricamente en este territorio. Pololeo, como digo, muy bien también con la historia y trato de igual transmitir aquello a los estudiantes, la relación y el impacto que tienen hechos históricos en los y las escritoras y por lo tanto esa poesía, en mi caso poesía, genera ciertas realidades que pueden dar luces hacia para dónde debiese ir o dónde pudiese ir, ojalá, ciertos elementos de la política pública. Y en este caso, vinculado principalmente con personas de origen indígena, pero no exclusivamente aquello. Claramente, por predilección mía, he abordado la literatura indígena, pero y no solamente en Chile, sino en toda Hispanoamérica. Y trabajo con ellos en función de aquello, en relacionarlo con elementos de lo que son los procesos sociales actuales y lo que han sido históricamente y que han redundado, han resultado, obviamente uno puede decir quizás en conflictos o en otros elementos, problemas de inserción, problemas de desigualdad en la educación, problemas de disparidad en acceso a las políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa es la relación que hago de mi investigación con lo que hace el CEDER en Y que tiene generales. mucho sentido y mucho tema concreto con la sociedad. Y con este territorio en particular, Con este territorio. además, siendo una población regional que en gran medida tiene ascendencia de origen mapuche huilliche. Por lo tanto, además de nuestro estudiantado que profesa aproximadamente un 40% de origen, ascendencia mapuche, huilliche. Respecto a la pregunta de por qué volver, una formalmente ¿por qué volver y otra a Chile? Ya. No tan formal. Mira, yo los 18 años que estuve en Chile desde que salí de cuarto medio, perdón, desde que estuve en Estados Unidos, desde que salí de cuarto medio, tuve la oportunidad bastante frecuentemente de volver a Chile, a participar, a visitar. En mi carrera universitaria en Estados Unidos también aprovechaba las instancias para venir a congresos, a seminarios, a hacer investigación con los y las poetas. Y creo que siempre, nunca perdí el vínculo y siempre me daba un sentir de estar en un lugar donde yo pertenecía. Porque aunque mis padres son estadounidenses, mis 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano, todos son estadounidenses. Yo, en lo personal, nunca me sentí
cómodo en Estados Unidos, 18 años. Y se dio en un momento, yo vine primero a un congreso internacional en Buenos Aires sobre literaturas indígenas hispanoamericanas. En ese mismo viaje, el Congreso Internacional de Americanistas en Santiago y otro seminario en Temuco sobre pueblos originarios y derechos humanos. Coincidieron en esa instancia de yo encontrarme o volver a encontrarme con colegas, grandes amigos, Sergio Mancilla, Iván Carrasco y ahora difunto, lamentable, su hermano Hugo Carrasco, donde se me presentaron las sugerencias de que un perfil que yo tenía podría ser de interés y utilidad para alguna institución pública en Chile. Y con eso me abría a la posibilidad de volver, porque en cierta medida uno miraba para Chile y decía, la carrera universitaria no es tan fácil, es complicado entrar en el sistema y poder desarrollar la vida y criar una familia. Por ejemplo, yo en ese entonces no tenía familia, no era casado. Y me confirmaron los colegas que eso sí era posible en este tiempo. Quizás yo me fui con una impresión distinta a lo que era la vida universitaria en Chile cuando yo me fui a los 18 años. Y esa es la parte formal. Entonces me presentaron esa oportunidad sin nada concreto. Obviamente no había ningún concurso de por medio todavía abierto, pero me dieron luz de que sí se podía. Entonces ya abierto a eso, y justamente en ese mismo viaje, y aquí viene la respuesta informal, me volví a encontrar con una amiga mía de infancia que nos criamos parcialmente juntos en Santiago. Yo estaba pasando por una separación, ella también, y congeniamos bastante bien, y en ese sentido como que selló el trato. Con mis amigos les dije ya, bueno, hay oportunidad de generar carrera académica en Chile, bien, aquí está abriéndose una relación amorosa que también quise perseguir, y eso provocó la decisión de definitivamente volver a Chile e instalarme aquí en el sur, porque ya... Bueno, y ante ese hecho, ¿cierto?, que es lo que trasciende al final al ser humano, por más estudios, menos estudios que tenga, claro, no se puede ir contra la corriente. Oiga, qué experiencia bonita y relato. Gracias, profesor, por compartirnos este tema tan personal, pero es muy importante. Justamente eso lo preguntaba porque muchas veces desde acá se ve como Estados Unidos como la gran panacea, como, cierto, la gran oportunidad que se dice, pero ahí mismo yo quiero en este momento preguntarle, con su visión de estudioso del mundo, de lo que pasa, con un análisis crítico, ¿por qué cree usted que este pueblo estadounidense vuelve a elegir a un presidente como Donald Trump, que democráticamente, ya claro, pero que está incidiendo con una política, yo creo que muy pocas veces vista, a alguien democráticamente elegido, pero con actuaciones que en lo personal considero tiránicas? Claro. ¿Cuál cree usted que es la respuesta a este pueblo estadounidense que elige a alguien así? ¿Por qué se obnubilaron con todo aquello que era en contra de él? Claro. Una acusación por aquí, por allá, por aquí, por allá, y aún así. Aún así lo eligieron. Sí, bueno, ahí creo que hay a lo menos dos elementos que se conjugan para que el pueblo estadounidense eligiera a Trump una segunda vez, porque acordemos que es su segundo mandato. Creo que en parte hubo errores graves en los procesos eleccionarios del Partido Demócrata, en cierta medida tanto las primarias que en realidad no se dieron en esta segunda instancia y simplemente tuvieron que eventualmente cambiar a menos de 3 meses de las elecciones al candidato por la candidata Kamala Harris. Eso demostró, creo, una fuerte desorganización en el Partido Demócrata. Una debilidad al final. Debilidad grave. Pero antes de eso ya venían dándose otros elementos que
en cierta medida también se está dando en otros países, inclusive en el nuestro acá, en donde la política no está respondiendo a los requerimientos de la gente. Los políticos, que quisiera decir mejor que la política. Y en ese sentido, uno puede apreciar que hay un disgusto, un desagrado y un cansancio por parte de la ciudadanía de que los que están en posición de determinación de políticas públicas no están respondiendo a los requerimientos más urgentes. Y creo que eso sucede en Estados Unidos, sucede en España, sucede en distintos países de Europa Occidental y también en Latinoamérica. Y por eso se da la opción, creo yo, y de darle la oportunidad a un supuesto outsider, una persona que viene de fuera de la política, para que supuestamente remezca la situación y pueda echar a andar procesos de cambio que la población mayoritariamente quiere, pero en este caso también se juntaron elementos de que una gran cantidad de la población, más de la mitad, como dijimos ya, eligiera a este candidato, justo con la debilidad del Partido Demócrata, la distorsión y la desorganización que se evidenció gravemente en el proceso previo a las elecciones. Y Trump, obviamente, sus prácticas autoritarias cada vez más están, yo creo, dejando muy mal parado a Estados Unidos en general. Porque política exterior, una hegemonía de poder, de absoluto, presión económica, sino Sí. Más que los aranceles, casi como te vamos a tirar ahí los misiles. Claro, Lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ya es... Poca diplomacia, ningún sentido de, digamos, inclusive uno podría decir de sentido común, de trato de un par, como ha tratado con, por ejemplo, Zelensky en Ucrania o como ha tratado con mandatarios de otros países. La situación en Gaza es gravísimo. Yo creo que todavía los medios de comunicación no transmiten lo grave que ha sufrido el pueblo en Gaza. Y yo creo que en gran medida, y una de las cosas que yo viví también los 18 años en Estados Unidos, que uno se comienza a darse cuenta que en realidad es bien probable que una mayoría de la población tenga ciertas preferencias hacia un gobierno que haga las cosas de manera más autoritaria, como sucedió acá. Y en ese sentido, un poco esa vocación o esa intencionalidad de elegir a alguien que tenga mano dura, lamentablemente uno puede tener mano dura y quizás también respetar los procesos democráticos. Pero aparentemente este gobernante no respeta los procesos democráticos. No se vincula. Mire, profesor, se nos va el tiempo. La verdad que podríamos conversar de este tema mucho, mucho. Pero ya tenemos ahí un poco su visión, su análisis muy, muy preciso. Y me gustaría que ahí está su cámara, que pudiera dar un mensaje como un investigador, un académico del CEDER, pero también como alguien que, podemos decirlo, dejó una vida para estar al servicio de la educación pública, con vasta trayectoria, y que sin duda, voy a inferir, que no pierde esa capacidad de asombro para seguir investigando, que hay que tener siempre, ¿cierto?, con esa curiosidad del niño del por qué. Claro. Sí, me gustaría que enviara un mensaje que usted quiera, a quien quiera. Bueno, aquí yo creo que principalmente a nuestros estudiantes, creo que hay que pensar que lo local, lo propio, que por mucho tiempo uno, especialmente en la juventud, en la adolescencia, uno ve como de segunda categoría y siempre mirando afuera, mirando que el pasto siempre es más verde en la casa del vecino, como dicen. Creo que cada vez más, y hemos visto procesos internos de nuestros estudiantes de pregrado que pasan al posgrado, que salen pero que vuelven,
vuelven por estos mismos motivos, porque se aprecia lo local, se aprecia, no solamente, digamos, uno podría idealizar la belleza del ambiente aquí en la región, puede idealizar quizás lo grato que es vivir en una ciudad manejable, caminable, con poca problemática social, digamos, de crimen o de otros ámbitos que en otras ciudades, tanto en Chile como afuera, preocupan. Pero creo que eso es algo que cada uno tiene que explorar. Al salir, yo creo que es necesario vivir otras realidades, porque solo así van a poder realmente apreciar lo que tenemos. Por lo tanto, estimulo que se busque y se explore, pero recuerden que lo local también es muy fuerte y es hay mucho que valorar para que eventualmente puedan volver a contribuir a mejorar lo que falta mejorar en este territorio, si es que salen y quieran volver. Sin duda, profundas palabras. Me hizo recordar, profesor, respecto a esto de volver o de su localidad, una frase célebre de un escritor, no sé si le gustará, a mí me gusta, León Tolstoy, ese gran escritor ruso, que escribió una vez, dijo: escribe de tu aldea y serás universal, de tu aldea. Bueno, profesor, queremos agradecer entonces su presencia, el profesor Gracias, James Marcelo. Parr, académico, investigador del CEDER, académico de la universidad, investigador, ¿cierto?, por una trayectoria tremenda, y por agradecer participar acá en la entrevista de la semana y compartir esta visión de análisis, no solamente de un ámbito del conocimiento, sino de una visión global, integral de lo que debe ser la búsqueda, insistimos, del conocimiento. Así que gracias por estar en la entrevista de la semana. Gracias, Marcelo. Que estén muy bien. Bueno, y usted, como siempre, lo vio, lo escuchó, los grandes temas con los protagonistas. 107.5 es su dial y, por supuesto, las pantallas de Ulagos TV. La entrevista de la semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profesor.